Me presento, soy David, soy el secretario político del Partido Comunista de España en Castilla y León. Lo primero, dar las gracias tanto al núcleo del Partido Comunista de Soria como a Izquierda Unida Soria por hacer las gestiones y todo para pedir este espacio. Disculpadnos por estos 10 minutos de retraso, pero no hemos salido a aparcar, hemos tenido que meter en un parking el coche. Bueno, la charla de hoy, un poco que vamos a proyectarlo aquí, que es ¿qué significa el aumento del gasto militar en España? ¿Por qué queríamos hacer esta charla? Esta charla la hemos hecho ya en varias provincias de Castilla y León, y aunque es verdad que con el verano parece que este tema no está tan de actualidad, porque hemos tenido sobre todo la parte de los incendios forestales que aunque en Soria no han afectado tanto, pero sí que la parte de León, Salamanca, Palencia, etcétera, bueno, sí que ha tenido un impacto bastante alto. Entonces, hemos estado muy centrados en esa parte y también todo con el conflicto del genocidio de Palestina. Pues que bueno, parece que estas noticias están menos de actualidad, pero realmente luego veremos que este tema sigue estando muy de actualidad, sobre todo porque bueno, Estados Unidos todos los días hace gala de su fuerza militar. Entonces nos parecía importante volver a retomar de cara a este curso político, que somos como los escolares, empezamos el curso político en septiembre, volver a retomar un poco la difusión y un poco el planteamiento que tiene el partido sobre a qué nos puede llevar este aumento de gasto militar. Voy a ir pasando con esto, yo creo que sí que va a funcionar. Vale. Que lo que vamos a hacer es un análisis crítico de las implicaciones del incremento del presupuesto en defensa. Bueno, aquí me presento yo, David González, que es el secretario del Partido Comunista en Castilla y León. Esto también son un poco, hay cosas que son noticias que han aparecido y datos reales, y otra parte también es un poco, pues, imaginamos lo que puede pasar, debate, etcétera. Es decir, no es simplemente una ponencia, porque esto va cambiando, sino un poco, bueno, tanto ponencia como debate, un poco una mezcla. Entonces, bueno, para hacer esta presentación nos hemos basado un poco, que luego estará al final en la bibliografía, en dos charlas que se han dado, en este caso en Valladolid, una por el centro de LAS, que es un centro de Cataluña que lleva muchísimos años trabajando sobre la investigación de presupuestos y sobre todo la parte de defensa, es decir, es una gente que lleva más de 20 años trabajando y bueno, ahí salen bastantes datos. Y también de otra charla que dimos también en Valladolid. Y un poco vamos a ir cogiendo datos de esta parte. Estos datos que se presentan aquí son más o menos de marzo, abril aproximadamente. Y en este momento, según el centro de LAS, que es un centro muy reputado y que lleva más de 20 años trabajando en esto, el gasto militar real para 2025 podría superar los 40.000 millones de euros, cerca del 2,5% del PIB. Incluyendo esto que es muy importante, partidas ocultas en otros ministerios y créditos extraordinarios, porque no todo lo que es el presupuesto en defensa se imputa directamente al Ministerio de Defensa con estas partidas, sino que hay otras muchas partidas que se camuflan y que hace que tengamos, bueno, pues una cifra que va a rondar ya este año el 2,5%, pero bueno, que ya según la OTAN se había superado el 2,1%. Esto es una noticia de, no me acuerdo si es de agosto o de septiembre. Y aquí unas declaraciones de Pedro Sánchez. Recordemos que en 2018 Pedro Sánchez negó que se fuese a realizar este aumento del gasto militar. ¿Por qué ponemos esto? Porque es verdad que luego vamos a ver que hay más noticias y decimos, bueno, pues se ha dicho que no se va a llegar al 5, no se va a llegar al 3,5. Bueno, aquí ya se dijo, en este caso es que no se iba a llegar al 2 o que no se iba a duplicar en su momento. Solamente el presupuesto militar era como el 1,1 en partida directamente dedicada a defensa, más o menos con las partidas ocultas estaba en 1,3, 1,4. Y estas declaraciones, es verdad que son un poquito viejas, son de 2018, pero porque vayamos viendo un poco, como si nos basamos solamente en las noticias, pues no nos va a valer porque hemos visto cómo con el paso de los meses y de los años, lo que parecía que no se iba a dar nunca, al final se está dando y estamos, ya digo, ya según la OTAN en el 2,1 y según el análisis que hemos hecho con el centro de LAS, estaríamos cerca del 2,5%. Es decir, ya superaríamos el objetivo de la OTAN para este año. Bueno, aquí un poco marcado. El objetivo actual es del 2%, pero hay presiones para elevarlos al 5%. 3,5% en defensa y 1,5% en seguridad. Es verdad que esta parte de 1,5% en seguridad es como muy dispersa, ¿no? Entra desde ciberseguridad, el mantenimiento de infraestructuras, con todo el tema de los ciberataques y tal. Pero bueno, ya nos está diciendo 3,5 más 1,5, que esto al final será lo que quiera Donald Trump, es 1,5, le imputaremos a lo que él diga. Pero bueno, es que el objetivo de no duplicarlo está en 1,1, 1,2, ya hemos pasado 2,1, no íbamos a llegar nunca, y aunque ahora decimos que no vamos a llegar a esta cifra, bueno, pues cada vez nos vamos aproximando más. Aquí tenemos un poco la evolución del gasto
en los últimos años, porque aunque es verdad que esto ha estado muy de relevancia, sobre todo a partir de ese aumento de gasto que se hizo en un Consejo de Ministros de forma extraordinaria, que primeramente fueron una partida de 2.000 millones y luego posteriormente fueron otra partida de 10.000 millones, ya veníamos en los últimos años incrementando el gasto en defensa, 17.000, 19.000, 20.000, 23.000. O sea, que no es una cosa nueva, sino que igual sí que ha saltado a la opinión pública, sobre todo muy a raíz de la victoria de Donald Trump, porque sí que se ha puesto muy de relevancia el tema de la OTAN. Es un tema que ha empezado a salir mucho más, pero que realmente, si nos vamos fijando, ya se estaba haciendo un aumento, que aquí estamos hablando de 17.000, y en 2023 ya teníamos 23.000, es decir, 6.000 millones más. Es decir, que el aumento nos está llevando a 1,1, 1,4, 1,5, 2,1, etc. Está sostenido en el tiempo, aunque realmente nos hayamos empezado a dar cuenta aquí, a partir de aquí, sobre todo en 2024. Pero que esto ya lleva bastante tiempo haciendo este aumento del gasto militar. Un poco aquí nos basamos un poco en lo que fue el análisis que hicimos con el Centro de LAS, que luego os dejaremos por ahí el QR de la charla, por si la queréis ver. Esto es importante, gran parte del gasto militar se camufla en otros ministerios. Y esto no es una cosa nueva, esto, si vemos lo que es la Casa Real y decís, ¿cuál es la partida económica que se destina a la Casa Real? X, la que sea, no sé, pero es pequeñísima, ahora mismo no caigo tantos, pero es pequeñísima. Bueno, porque el Chucar no se imputa ahí, el otro no se imputa ahí, todo no se imputa nada a la Casa Real y dices, ¿se ha bajado el presupuesto de la Casa Real? El 5%. Bueno, eso sabemos que no es real. Pues con defensa pasa lo mismo. Lo que pasa es que es más complicado porque es verdad que hay muchas partidas de defensa, que por ejemplo, muchas partidas que son de I+D, que al final van, pues bueno, voy a decir un ejemplo, a Indra, por ejemplo, una gran consultora informática, al final, ¿no? El caso más icónico es subvenciones que se dieron desde el Estado a Indra para diseñar un submarino. Luego el submarino, por cosas de la vida, pues no funcionaba bien, o sea, no pasó el periodo, pero bueno, que era un dinero que se daba como investigación y desarrollo, que no estaba dentro de una partida de gastos militares y que luego finalmente sí que se estaba destinando, porque hacer el diseño de un submarino, pues si no lo imputamos a defensa, a ver a qué lo imputamos. Entonces, esto es importante. Y también créditos extraordinarios. Esto habéis visto varias veces, que se han aprobado créditos extraordinarios por parte del gobierno para la compra de, en principio, de material, claro, que aviones, tanques, etcétera, no para munición. Y esto no viene como tal en los presupuestos, sino que luego durante el curso político se aprueba en Consejo de Ministros un paquete extraordinario que viniese a ser parecido a esto que vimos de los 2.000 millones de euros, que, bueno, se aprueban créditos extraordinarios y que, ¿a dónde lo imputamos? Pues a gasto militar. Si ese crédito extraordinario lo utilizas para comprar balas o tanques o aviones de combate, pues habrá que imputarlo a gasto militar. Y además, esto es importante que va sin debate público. Esto simplemente el Consejo de Ministros se aprueba, incluso muchas veces directamente en la Comisión de Defensa, y no tiene mayor trascendencia para la opinión pública. Generalmente, ahora sí, por todo lo que hemos contado. Entonces, esta parte de créditos extraordinarios, que se ha dado con este gobierno y también se ha dado con el anterior, estos suban cifras bastante importantes, porque suelen ser créditos de a partir de 500 millones de euros. O sea, es decir, no estamos hablando de créditos de poca entidad, sino que son créditos muy grandes. Y aquí también una deuda a futuro. La compra de este armamento genera muchísima deuda, es decir, lo que estamos diciendo un poco con créditos extraordinarios, que luego hay que pagar. O sea, es decir, tú ves un préstamo de 500 millones de euros, ahora compras el material, 500 mínimo, de 500 millones de euros como mínimo, luego hay que irlo pagando, es decir, ahora te dan el crédito, pero luego ya un problema para el futuro, a ver quién lo paga. Bueno, hemos pedido ahora el préstamo, de hecho, unos préstamos que refinanció Defensa habían sido a 15 años. Y los ha refinanciado. O sea, llevamos préstamos a 15 años, con lo cual lo que tú imputas en el presupuesto realmente es menor porque lo he partido en 15 años, ya bueno, pero tú has pedido un préstamo de 1.500 millones de euros. Y esto al final te mina la capacidad de inversión en los siguientes presupuestos. O sea, ahora no está tan de actualidad, ¿no? El tema de la prima de riesgo, que estuvo muy de actualidad hace unos años. Al final, si tienes mucha deuda, pues luego vas a tener menos capacidad de inversión real, porque tienes que pagar los intereses de la deuda y la propia deuda en sí. Aquí viene un poco, que por ponerlo así, es un poco, que esto es la punta y ver lo que se nos pone como el gasto en defensa propiamente dicho, es decir, lo que cuando cogemos los presupuestos y nos toca analizarlos para hacer enmiendas de cara a los presupuestos generales o como si fuesen los de un ayuntamiento, lo que nos enseñan es, pues bueno, pues esta parte, pero toda esta parte, bueno, pues no es lo que quitan. Aquí tenemos como varios créditos para misiones en el exterior.
muchas veces se imputan a ayuda al desarrollo. Bueno, pues igual si tenemos una misión en el Líbano, pues igual yo no imputaría a ayuda al desarrollo. Por ejemplo, aportaciones a organismos internacionales. Hay muchas aportaciones que se hacen también un poco con el tema de derechos humanos que luego al final van a parar a otra. Que decimos, créditos para el exterior, servicio de CNI. Hay una parte del servicio de CNI que claramente también es inteligencia militar. Bueno, le imputamos al CNI. Bueno, esa parte de inteligencia militar, ¿a dónde lo podríamos imputar? A defensa. Los intereses de la deuda, que también lo que decíamos, esto al final, si tenemos una deuda un préstamo de 5.000 millones de euros, esa deuda, esos intereses de esa deuda, ¿dónde lo imputamos? ¿Dentro de la deuda general del Estado? Bueno, ya, pero la deuda general del Estado vendrá una parte por una cosa, otra parte por otra cosa, otra parte por otra cosa. Entonces, la parte que sea de defensa, se imputará a defensa. Y luego, o sea, hay más los programas especiales de armamento, etc. Es decir, hay como muchas más cosas. También podemos decir Guardia Civil porque, bueno, es conocido que a veces la Guardia Civil se desplaza a países, a terceros países o no, a hacer, bueno, pues su entrenamiento o apoyo logístico, bueno, etc. Entonces, aquí tenemos puestas unas cuantas para explicar de dónde sale cuando decimos es que el presupuesto del gobierno dice 1,5 ¿y por qué decís el 2%? ¿Os lo estáis inventando? Pues no, son de todas estas partidas y seguramente que hay otras partidas que no conocemos que también realmente podrían ir a gasto militar. Entonces, con todas estas partidas, reconocido por la OTAN, porque cuando ha tenido que Pedro Sánchez justificar ante la OTAN que habíamos llegado al 2%, sí que ha incluido todas estas y según nuestras estimaciones estaríamos ya hablando del 2,5%, prácticamente. Es decir, ya superaríamos el 2%, que era el objetivo para este año. ¿Y por qué cuesta tanto por qué hay que poner tanto dinero en el tema de defensa? Bueno, pues aquí un poco hemos puesto algunos de de las zonas militares que más han estado un poco de actualidad, pero para que nos demos un poco la idea de lo que cuestan estas cosas. Por ejemplo, fragatas, 4.300 millones de euros, por ejemplo, por el programa de 5 buques. El avión de combate, ¿no? Que será el que más nos suena, F-35 y Eurofighter. Bueno, pues en el caso de España, tenemos el Eurofighter, 120 millones de euros. Bueno, pues helicópteros, bueno, pues un programa de 1.300 millones de euros, es decir, baterías antiaéreas, modernización, no, que no sonarán de la guerra de Ucrania, 2.400 millones de euros. Es decir, por eso, cuando hemos dado esta escalada bélica, por eso hay que aumentar tantísimo el gasto militar, porque no es que lo veremos un poco, es decir, no es que haya más personal ahora en el ejército, no es que se haya contratado más soldados de tropa, infantería, etcétera, sino que básicamente los 12.000 millones de euros extraordinarios que se han aprobado va a este tipo de cosas, porque fijaros qué precios tiene cada uno de estos armamentos. Aquí lo pusimos en muchas mapas, a quien le gusta este tema de lo que cuesta, pero bueno, que aquí venía un poco coste de un misil, de 4 millones. Sí. Creo que estaban comentando esta semana, porque decía que si Estados Unidos iba a dar misiles Tomahawk a Ucrania, ¿no? Que estaba ahí el debate, 1,2 millones de euros por cada misil. Entonces también por eso no querían dárselo, tenían otra versión como más sencilla que creo que valía una quinta parte, una décima parte. Pero que nos hagamos un poco la idea de en qué se va el dinero cuando estamos hablando de que vamos a incrementar el gasto en defensa. Que bueno, yo diría que defensa esto es más en ataque, ¿no? Que lo que hemos puesto aquí, bueno, el helicóptero Black Hawk, ¿no? Muy famoso por las películas, 21 millones de euros, es decir, veis que las cifras, esto es un poco cuando vas a arreglar el coche al taller, que 50 euros eso no se conoce. Que dices tú, esto va a ser mínimo 500, pues aquí lo mismo, o sea, los precios que tenemos, o sea, fijaros el precio que tiene, o sea, coste de hora por vuelo, 18.500 dólares. Lo he puesto en dólares porque es un poco de donde sale la información, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer la conversión 1 a 1 euro-dólar, aquí estoy un poco más bajo el dólar. Entonces, bueno, viene aquí como muchos que hemos ido poniendo un poco para el que le gusta un poco más estas cosas, pero bueno, veis que son muy caros este tipo de armamento. Y lo que decíamos, esto cuando hemos dicho una aprobación de 12.000 millones de euros, una ampliación del gasto, ¿en qué está yendo? Porque sí que se nos vendió que esto era claramente para mejorar las condiciones de los soldados, pero sin embargo no hemos visto ningún incremento salarial ahora mismo en tropa, más allá de lo que, a ser funcionarios, lo que pueda venir directamente por la subida salarial de los funcionarios. Pero no es que haya habido una subida salarial de un 10% extraordinaria porque lo que sea, no, eso no ha pasado. Entonces, aproximadamente el 40% del gasto total del ejército es en personal y el otro 60%
sería no solamente la compra de armamento, sino que también mantenimiento de cuarteles, etcétera y tal, pero bueno, el del personal es el 40%. Y este no se ha incrementado. No habré visto ninguna noticia diciendo que se ha incrementado el número de soldados, aunque sí que lo demanda la OTAN, y luego veremos por alguna reflexión de por qué, ni que se haya aumentado el salario. Entonces, todo el dinero ha ido, o va a ir, porque bueno, esto va fraccionado, a la compra de armamento. Esto lo decíamos porque luego cuando se diga, es que se genera mucho empleo, bueno, pues en contratación de personal de defensa no, ahí no va a ir empleo. Aquí no se va a incrementar este 40% de personal, va a ir a otras partidas. Aquí un poco lo que decíamos, que se está dedicando a subvencionar las empresas armamentísticas y no a los salarios de tropa. Que un salario normal de un soldado raso está en torno a los 1.200, 1.300 euros mes aproximadamente, dependiendo un poco si es crédito de tierra, aire, etc. ¿Qué nos ha metido mucho? Y esto yo lo he visto hasta en sindicatos, que es que aportar dinero a defensa genera empleo. Joder, si metemos 14.000 millones de euros a donde sea, generamos empleo. Eso está claro. Tú metes 14.000 millones de euros a lo que quieras y generas empleo. O sea, eso es una obviedad. Es decir, si metes 14.000 millones de recursos públicos vas a generar empleo porque el algo se tendrá que gastar. Pero que genera mucho empleo, es decir, como una excusa de es que esto es una subvención que se va a dar porque esto realmente genera empleo, cuando también además en España estamos en récords históricos de empleados o de mínimo de paro, parece que no es un poco la situación, pero aún así... Aún así, hemos hecho un análisis de cuántos empleos se generan por cada millón de euros invertidos. Y no es que hayamos hecho desde el Partido Comunista, sino que aquí hay, bueno, pues unos analistas que lo han hecho y también con empresas como Greenpeace. Y aquí vienen un poco los empleos que se generan. Por ejemplo, cada millón de dólares de gasto de empresas se generaban 6,9 empleos, mientras que en ese millón dedicado a energías renovables se daba 9,8, en salud 14 y en educación 15,2. Y esto es en Estados Unidos en concreto. Es decir, que tiene una industria de defensa mucho más desarrollada, con lo cual sí que pueden asumir esta parte. Aquí, si tú no tienes una fábrica que construya tanques, no la puedes abrir de un día para otro. Con lo cual, en Estados Unidos, 6,9 empleos por cada millón de euros de inversión y es inferior a energías renovables, salud o educación, que realmente es por lo que apostamos nosotros. Es decir, cuando decimos, es que gastas dinero en sanidad, en defensa, te lo quita de educación, pero generamos empleo. No, mentira. Si lo invertimos ese millón de euros en educación o en sanidad, tendríamos mucho más empleo. Aquí, bueno, también informes de organizaciones como Greenpeace demuestran el enorme potencial de creación de empleo verde con una inversión similar. Y además, esto es una cosa importante. El empleo en defensa es muy dependiente del gasto público. Sí, porque tú vas a fabricar tanques, tu cliente pues va a ser el Estado, en este caso el Estado español u otros estados, el que sea, y en el momento en que cojas el grifo, esa industria no se sostiene por sí misma, a no ser que vayamos a la guerra. Entonces sí, entonces ahí todo se mantiene, pero esa no es la idea que tenemos nosotros. Entonces depende mucho del gasto público. Si tú metes 12 millones de euros, generas empleo. En cuanto que eso se termina, ya no va a generar empleo. Si yo ahora no demando más tanques, la fábrica de tanques, pues seguramente la voy a cerrar. Mientras que si yo he invertido en empleo verde, bueno, lo que sea, pero ahora que está con todo el tema de los agentes forestales, en Soria sí que se hace más el tema de cuidar nuestros montes. Yo soy de Valladolid y en el cuidado de los pinares, pues prácticamente es inexistente. Pues si metemos igual 14.000 millones de euros, pues generaríamos bastante más empleo. Aquí un poco, bueno, ponemos un poco lo mismo, ¿no? O sea, dependiendo un poco más de dónde estemos analizando, o sea, analizando si es en Estados Unidos, en Europa, etcétera, bueno, pues un poco aquí, en la tablita. Educación 15-19, que es donde más se genera, sanidad, energías renovables o en defensa. Es decir, que este mito de que genera empleo, joder, pues claro que genera empleo, eso es una obviedad. Si metemos esta cantidad de dinero, pero no es rentable. Y si lo que queremos es generar empleo, podemos incentivar otros sectores y van a generar mucho más empleo. Y esto lo digo porque ha salido sindicatos no comentando el tema de poner un impuesto para la defensa. Es decir, pues meter un impuesto mayor que se pague para el tema de la defensa con la excusa de que generaría empleo. Bueno, pues para eso podemos poner un impuesto para sanidad, para educación, para, bueno, aquí pone renovables, pero se refiere a empleos verdes. Lo hemos puesto un poco por simplificar. Y esto,
¿por qué ahora está, bueno, o sea, por qué estamos en esta situación de un aumento del lenguaje belicista, de un aumento de presupuestos con gastos en defensa? Un poco es, en la guerra de Ucrania se vio un poco como catalizador y excusa perfecta para justificar el rearme ya planeado. Antes hemos visto que llevamos, no sé si me dicho desde 2019 o desde 2020, con el aumento del gasto militar. La guerra de Ucrania cumple ahora, son 3 años creo. El 22 se empezó. Entonces, ¿va a cumplir 3 o no? No, ya ha cumplido 3. Ha cumplido 3. El 24 de febrero fue el tercer aniversario. Y hemos visto aumentos en defensa antes de la guerra de Ucrania. Hemos sacado de 2020, ya estábamos haciendo incremento del gasto militar. Pero es verdad que, bueno, esto ha sido un poco como una decir, si estaba dando, pero ahora que tenemos la guerra de Ucrania, pues es la cosa perfecta de decir, no, es que hay que rearmarse. ¿Por qué? Porque Putin nos puede invadir en cualquier momento. Esto es un poco pues como la excusa a nivel de opinión pública que se ha creado para poder justificar este aumento de gasto militar. ¿Pero es verdadero que Putin nos ha... ¿Tenemos una amenaza verdadera? No, lo veremos, pero no. Luego, muy importante, los intereses y la enorme presión del complejo militar industrial. Esto no hay que ser muy listo para ver que desde que ha llegado Donald Trump ha dicho, bueno, pues hay que generar más empleo en Estados Unidos, tenemos muchas armas, pues que Europa nos compre y nosotros generamos riqueza en Estados Unidos. De hecho, el acuerdo que hizo la Unión Europea con Estados Unidos era eso, creo que era una compra por material de 300.000 millones de euros en armamento a Estados Unidos, que es de, bueno, no se lo mandemos a Estados Unidos, lo va a comprar la OTAN, para que luego se utilice en Ucrania o donde sea. Pero hay una presión cada vez mayor por el tema de las empresas de la industria militar, que es al final el que va a ser beneficiario. A ver, si yo tengo una empresa de tanques, que nosotros no la tenemos, pero bueno, y compro tanques, pues el que se beneficia es el que tiene la empresa de tanques. La sociedad en su conjunto no va a tener ningún tipo de beneficio, que si lo tienes, si te pones un centro médico, la sociedad en su conjunto, tanto los médicos que están trabajando ahí como la población en general, va a tener un beneficio. Bueno, pues aquí no, pero hay muchísima presión. Todos los días salen noticias sobre la venta de paquetes enormes. ¿Cuál era uno muy famoso? Era los submarinos que tenía que vender Estados Unidos en la alianza que tiene con Australia y con Reino Unido, que tenían que vender una serie de submarinos nucleares en este caso. Y no me acuerdo del contrato, pero era millonario, no sé, 4.000 o 5 millones de euros, muy amplio. Y bueno, noticias todos los días en este sentido. Luego también tenemos un poco esta retórica, que es lo que decíamos un poco parecido a la frase, es decir, tenemos un enemigo, que en este caso lo que decíamos pues va a ser Putin, y que con esto vale para todo, es decir, hay que incrementar el gasto militar. ¿Por qué? Porque Putin nos puede atacar. Hay que comprar más tanques. ¿Por qué? Porque Putin nos puede atacar. Todo se justifica con un enemigo común, que antes sería Cuba, ¿no? Y el comunismo, y ahora le ha tocado a otro, no los comunistas. Pero que es un poco, pues bueno, una nueva retórica de la Guerra Fría, que es claramente decir, la parte de Occidente contra quien no piensa como, en este caso como Donald Trump, que todo es perceptible de tener que iniciar una guerra. Y esto lo vemos también con Israel, ¿no? O sea, que todo lo que no piense como Israel, pues es perceptible de que se le pueda iniciar una guerra, sea cualquier país de Oriente Próximo. Muy importante, ¿por qué hemos llegado también a este plan? De hecho, por los aranceles de Estados Unidos y el déficit comercial. ¿Cómo se llamó? El Día de la Liberación, creo que era el día que salió con la tabla de aranceles, todo ahí mal hecha como un niño de primaria, y básicamente todo Estados Unidos tiene balanza comercial negativa con todos los países, y es una forma de decir, bueno, pues tú me compras a mi armamento y así lo vamos un poco igualando. De hecho es lo que les ha pedido a muchos países, ¿o no? Que le compren al final armamento. Y aquí el punto 5, al final también el genocidio de Israel sobre Palestina, bueno, también nos ha hecho un poco llegar en este contexto. Ya es un conflicto que también lleva mucho tiempo, como el de Ucrania, que al final ya lo vemos un poco con cierta naturalidad, el que se está hablando de invasiones, en este caso es genocidio, no como la de Ucrania, pero que nos estamos acostumbrando un poco a ver día tras día en televisión, en radio, en medios de comunicación digitales, guerra, es decir, se da un contexto en el que hablar de guerra está totalmente normalizado, porque hay dos conflictos que nos interesan en Europa, hay más conflictos que no se hablan, pero bueno, los dos que nos interesan, que más tienen repercusión en Europa, que son Ucrania y el de Israel. En este caso el de Israel parece muchas veces la víctima cuando realmente es el genocida, que han hecho que un poco se dé este contexto, que hablar de guerra
sea una cosa del día a día. O sea, y puedes ver en un café a dos personas y hablando sobre guerra perfectamente. Y esto hace 6, 7, 8 años, esto no estaba en el imaginario colectivo. Podía ser algo puntual o no, la invasión de Irak, Afganistán, pero una cosa muy puntual. Pero ahora llevamos varios años con este lenguaje constantemente en televisión. Entonces, todo esto hace que se dé un contexto geopolítico que el aumento del gasto militar y hablar de guerra pues esté bastante normalizado. Y luego también otra parte, que es la romantización de la guerra. Al final, sobre todo, ¿qué se nos vende? Que la potencia aquí en este caso que ataca, Estados Unidos, Israel, etcétera, parece que son, bueno, pues como una ciberguerra que con bombardeos turísticos tenemos puesto ocultando destrucción y el sufrimiento, es decir, quitando en Palestina, que sí que se muestra el sufrimiento de la población de Palestina, pero no por los medios generales, sino muchas veces por los periodistas que están en Palestina, que creo que ya han sido asesinados más de 200 periodistas en Palestina, ¿no? El último caso, no, vamos, no son más famosos, en el centro en el hospital, ¿o no? Que directamente están con el chaleco de prensa y directamente les cae una bomba, que no es casual, o sea, me refiero. Entonces, se les vende como una imagen, si veis, por ejemplo, cuando dicen Israel ha atacado, pues Irán, por ejemplo, es como una cosa de videojuego, o sea, como que es una cosa que es muy aséptica. Sin embargo, nunca vemos, por ejemplo, cuando Israel ha invadido Gaza, también hay bajas en el ejército de Israel. Eso nunca lo vamos a mostrar, es decir, Estados Unidos también tiene bajas en otros países, eso nunca lo vemos, es decir, aquí la potencia ocupante, o la potencia que ataca, que en este caso sería un poco, pues, en nuestro caso, Occidente, nunca tenemos destrucción ni sufrimiento, eso es aséptico. Luego, no se muestra la realidad de la muerte, mutilación, el trauma, desplazamiento forzado de millones de civiles, solamente en Gaza. Es un poco lo mismo, es decir, cuando estamos hablando de la parte de Ucrania, esta parte se veía más en la primera parte de la invasión, bueno, no de la invasión, sino en la parte del Donbass, que se invadió en la primera parte con Crimea, sí que aparecía esto más, pero ahora lo que se nos va dando siempre es datos en el frente, ha sumado 5 pueblos, ha bajado 5 pueblos y ya está. O sea, lo que es las personas que están allí, nunca sabemos lo que pasa. Sí que lo sabemos porque nosotros concretamente tenemos algunas personas que están allí, entonces no lo cuentan, pero esta parte, la parte humanitaria, quitando en Gaza, y muy a pesar de Israel, no lo vemos. Un poco lo decía, la ausencia de información sobre las bajas de personal. Ni en Ucrania ni en Rusia hay datos de bajas oficiales. Y en Israel, creo que lo han dicho un par de veces y tal, pues esto nunca se dice. Claro que esto desincentiva mucho, es decir, si tú sabes que vas a ir a la guerra a morir, pues es que igual no quieres ir. Es decir, si te dicen que tus hijos van a ir a la guerra a morir, es que igual no estás tan a favor de que se aumente el gasto militar, etcétera, etcétera. Pero es que eso no debe ser que no pase, porque esto nunca se está hablando. O sea, digo, sí. Es que vas a pasar, y quería preguntar por qué desde la toma de la península de Crimea hasta la toma del Donbass y todo esto, ese periodo cronológico de, no sé, fue desde el 14 hasta el 20 o así, ¿no? O 21, 22. ¿Por qué no se hablaba de los conflictos que había en el Donbass? Pues porque un poco enseguida se pierde el foco, es decir, se estuvo hablando más cuando la parte de Ucrania, con la parte de Donbass, que querían hacer todo el tema del referéndum de autodeterminación para si se quedaban en Ucrania o en Rusia, ahí sí que salió, porque ahí sí tuvo apoyo de Rusia a las milicias del Donbass, entonces ahí sí que salió, pero como hay muchísimas noticias, al final, en cuanto que deja de tener un poco de audiencia, eso sale de los titulares de prensa, es decir, tienes que ir más a medios especializados. No es que el conflicto no exista, es que el conflicto simplemente pues no lo ponen en la tele en primera plana porque no está, pero que esto ha pasado muchas veces con Palestina. Ahora, por desgracia, como llevamos un genocidio ya muy mantenido en el tiempo, pero ¿qué es? El día que había ataque por parte de Israel o lanzamientos de cohetes por parte de milicias palestinas, ese día abría el telediario y a los 2 días nos habíamos olvidado. O sea, es lo que no está en actualidad puramente, ahí el conflicto se estabilizó, porque seguían estando en disputa la parte de, no tanto de Crimea, que es así que vamos a decir que Rusia ejercía mano de hierro, pero sí la parte del Donbass, pero como no vende, pues no está. De hecho, Israel, ¿cuántas veces ha atacado Israel a Palestina? Que no es la primera vez que esto pasa, es decir, esto es una cosa recurrente en el tiempo, pero se pierde el foco. ¿Por qué? Pues porque igual hay mundial ese año, entonces pues estamos a noticias son otras. Es que tengo entendido que en
en la territorio del Donbass, en la región del Donbass, había como un enfrentamiento, como una pequeña guerra civil, ¿no? Y eso, sin embargo, no se nos comunicaba. Claro, eso fue en la primera parte, es decir, cuando decimos que se invadió por Rusia, realmente eran milicias prorrusas, lo que había en el Donbass, que iniciaron, bueno, pues, vamos a decir, una guerra civil con otra parte del ejército propio de Ucrania y milicias que eran partidarias de Ucrania. Entonces, estaban armadas por Rusia, las prorrusas, pero sí, es una suerte de guerra civil porque realmente en ese momento no se puede decir que estuviese invadido. De facto, realmente estaba invadido porque esas milicias respondían a Rusia, porque esa parte de Ucrania realmente, pues, bueno, tiene raíces rusas como toda Ucrania, pero saben mucho más, incluso hablan en ruso. Entonces, sí, era una suerte de guerra civil. Cuando se estabilizó, de hecho, se llegó como una especie de acuerdo tácito, que no es que se pasen los combates, pero bueno, no sé si acordaréis a raíz de que las milicias prorrusas derribaron un avión de pasajeros. Vamos, no me acuerdo exactamente de qué fecha fue, pero bueno, que hay un poco, eso paró un poco y dejó de estar tanta actualidad. Supongo que seguirá habiendo enfrentamientos, pero mucho más calmado hasta que se ha retomado de nuevo hace 3 años. Pero hubo un tema, un ataque en el Donbass, hubo un ataque de mercenarios de extrema derecha, un grupo de sindicalistas que estaban en una reunión. ¿Y qué bandos estaban esos? ¿Quién? Los de extrema derecha, sí. Claro. Pues atacaron una reunión de sindicalistas en un pueblo del Donbass y prendieron fuego, mataron a 40 personas. rusos. Claro, si es un conflicto, me refiero... Los rusos eran sindicalistas, no eran pro-ucranianos. O sea, los de extrema derecha atacaron a los sindicalistas. Eran mercenarios de extrema derecha, y ni siquiera ejército. Mercenarios que además son famosos, el nombre no sé exactamente cuál es. Sí, entonces, es que es un conflicto, me refiero, entre, vamos a decir, en un principio, cuando se inició, no se decía, bueno, se decía, no, que había claramente, bueno, una parte de la extrema derecha ucraniana bastante activa y, bueno, pues, bueno, un poco similar aquí, no se me refiero con el tema de la unidad de Ucrania, a estas facciones que eran prorrusas, que lo que querían un poco era un estatus como de semi-independencia, ahí es cuando se genera el conflicto, y Ucrania arma una parte, y el propio ejército ucraniano, y Rusia arma la otra parte, básicamente. Es que además, yo creo que el tema del Donbass era un poco, no tanto prorrusos y anti-ucranianos, sino el gobierno de Ucrania gana en un momento determinado una facción más derechizada de lo que había habido hasta entonces, y lo que hay en el Donbass pues es contrario a eso, por decirlo de alguna manera. Y esa, tanto, claro, desde Rusia ayudan a los que están en contra de Ucrania. Y ya está, les da igual que sea de una fracción o de otra. Porque nos Ya decís sé cómo decir, Sí. como... De todas maneras, luego si queréis ese para la parte de debate, pero bueno, básicamente es un poco lo que hemos comentado. Y nuestro deber como comunistas es romper este relato, ¿vale? O sea, es dejar de hablar de guerra y empezar a hablar de paz o otro tipo de cosas. Es decir, porque la guerra al final, no la tenemos que catalogar, es como un crimen contra la humanidad. Y además que la gente que lucha en la guerra es la clase obrera. No veo yo al presidente de Zara alistado en el ejército. Entonces, un poco, esto es lo que tiene que ser nuestro deber como comunistas. Romper este relato que hay, esto de dato mata relato, que se suele decir, pues bueno, esa es un poco nuestra tarea. Y también está muy ligado este aumento del lenguaje militar, etcétera, aquí se ve un poco mal, a la religión y a la defensa de valores occidentales. No vamos a descubrir nada diciendo que hay un exceso de la extrema derecha en todo el mundo. O sea, antes podía ser una región completamente, pero ahora está en Europa, es en Estados Unidos porque Donald Trump es extrema derecha, pero también lo tenemos en países de América Latina, pues Milei, por ejemplo, sin ir más allá, que lo que están viendo un poco es que existe un lenguaje bélico contra todos, contra el diferente, ¿o no? Población extranjera. Hoy teníamos noticias de Donald Trump de que había desplegado 200 soldados de la Guardia Republicana en Chicago. O sea, directamente utilizando el ejército para reprimir, en este caso, a lo que considera que es gente de izquierdas. Población extranjera, ¿no? Esto podemos ver a Vox todos los días el lenguaje de si, bueno, pues esta teoría que tienen de la teoría de reemplazo, ¿no? De la extrema derecha y ese tipo de gente, bueno, pues también utilizando
creo que, bueno, fue Vox, ¿no? Que dijo que había que mandar al ejército a las fronteras y tal, o sea, pues también un poco lenguaje militar. Que al final, bueno, van dándose pasos que nos pueden llegar a un conflicto armado. Bueno, pues hablar de eso no sea tan distante, es decir, al final vamos hablando, y al final de tanto escucharlo, pues bueno, va calando. Y en este lenguaje, pues bueno, en buena medida se ha sumado a la derecha tradicional. Y por ejemplo, podemos ver claramente en el caso de Israel, que la derecha no condena en ningún momento los ataques de Israel. No puede decir genocidio Feijóo, no le sale la palabra, no sabe decirlo, se atasa. Pero bueno, que buena parte de la extrema derecha y la derecha, y en algunos países, como por ejemplo de Alemania, también los verdes, pues han asumido posiciones claramente que son de extrema derecha. Por este juego de me voy a acercar a la extrema derecha porque me está quedando votos, voy a ver si soy más de derechas que la extrema derecha, pero esto de la copia, pues bueno, pues votas al original directamente, y eso ha hecho pues bueno, que todos los partidos de la derecha hacia la extrema derecha pues hayan mirado esas posiciones, y hoy algunos de centro, podrían ser los verdes alemanes, que no tienen nada que ver con los verdes de España, pero bueno, que como comparten nombre, pues bueno, han hecho que se dé este giro. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto es una noticia que he cogido de la televisión española, que no es el día que utilizamos en noticias y medios que son de extrema izquierda, etc. El servicio militar, la MIL, que decíamos, ¿en qué países es obligatorio y cuáles no? ¿Y cuál es la situación de España? Esto es un poco, todas estas dinámicas que se están hablando al final nos llevan un poco a esto, es decir, a instaurar en la sociedad que tenemos que defender nuestro país, nuestra nación, nuestros valores, defender lo occidental respecto a cualquiera que nos pueda atacar. Y esto vale para todo, porque esto vale para Palestina, pero esto vale para la gente de izquierdas, esto vale contra Venezuela, esto vale contra todos. Es decir, yo ya he sembrado y el día que tenga que meterme en el conflicto no se va a ver mal porque yo ya estoy sembrando. En este caso, no voy a decir cuáles son todos los países que lo tienen, pero bueno, el caso más son los países nórdicos que lo han recuperado y Alemania que se lo está planteando. Alemania en el que el gobierno no es un gobierno de extrema derecha, ni mucho menos. Y se lo estaba replanteando. La verdad es que ahora mismo no he leído así las noticias en estas últimas semanas. No sé si se habrá dado algún paso o no. Pero bueno, que esto lo llevaban en el programa electoral de cara a las últimas elecciones que se hizo en Alemania. Es decir, que ya lo habían explicado cuál es la propuesta sobre recuperar el servicio militar obligatorio, o lo que están poniendo un poco más, que es se hacen como unos campamentos militares que son opcionales. Entonces, si con eso se incrementa el número de militares, bueno, pues no hace falta ponerlo obligatorio porque da resultado. Son una especie de campamentos militares que creo que han hecho sumar como unos 15.000 militares más en Alemania. Entonces, bueno, en lo que vemos si nos dan las cifras o no, tenemos como ese paso intermedio. Y lo último, aquí, ¿por qué tenéis esta situación? Por el miedo. Un poco lo que decíamos con Putin, se está quedando un relato del miedo, que es que da a entender que en cualquier momento vamos a sufrir una invasión de Putin. Yo me levanto por las mañanas con el miedo de si nos va a invadir Putin a España, que estamos justamente en la otra punta de Europa. Pero sin embargo no nos levantamos con miedo de que en Andalucía pues está diciendo de pena a los privados de cáncer de mama. De eso no tenemos miedo, pero de que nos vaya a invadir Putin, sí. Y un ejemplo de esto fue el kit de supervivencia de la Unión Europea. Que es verdad que lo ligamos con el apagón en España, que bueno, pues no tiene nada que ver, o sea, me refiero, si se apaga la luz, pues ya se volverá a poner, y que estuvo, no sé, 10 horas hasta ya poner. Bueno, pues no hace falta un kit de supervivencia, puedes bajar al supermercado y puedes comprar. Admito la recomendación de que tengamos dinero metálico por si pasa algo así, pero el kit de supervivencia, que eran 72 horas, esto es claramente, bueno, pues una forma de meternos miedo, de decir que tenemos que tener esto porque en cualquier momento nos tenemos que ir al refugio antiaéreo. Bueno, aquí puse el enlace, no voy a pinchar, pero bueno. Pero tengo aquí esta construcción de búnkers. De cómo se ha incrementado la construcción de búnkers en España. Por gente rica, porque a ver, la clase obrera, pues un búnker, no tienes ni para pagarte una vivienda, te vas a pagar un búnker. Pero bueno, la gente con dinero que no vaya a la guerra, igual sí que se ha hecho un búnker. Entonces, ¿A qué se refiere con la teoría del reemplazo? Pues que viene gente de fuera, gente joven, en edad militar, que se suele decir, que muchas veces no son de religión católica, pero bueno, es que se queda por súper curioso porque aquí hay mucha migración que es de América Latina, realmente. Entonces son de religión, en este caso vamos a decir musulmanes, que vienen a reemplazar a los españoles, porque como vienen de edad militar,
Entonces, es una teoría del reemplazo que no es de ahora, ¿eh? Esto se lleva hablando por la extrema derecha de Estados Unidos, pero muchísimo tiempo, porque allí tenía una migración, sobre todo países latinos, desde hace mucho más. Entonces, bueno, es un poco decir, tú vas a Madrid y realmente la población extranjera, en su inmensa mayoría, es población latina, que pueden ser católicos, protestantes, pero bueno, mismos valores más o menos que un español, por así decirlo. Pero concretamente con la gente de religión musulmana sí que vienen a España simplemente para el reemplazo, o sea, no para trabajar, simplemente para el reemplazo. Y esto, si escucháis a Abascal, esto lo dice abiertamente en muchas ruedas de prensa, y bueno, y más dirigentes de extrema derecha, digo Abascal por centralizarlo en Vox, pero que dentro de poco se lo vamos a escuchar decir seguramente a Feijóo. O sea, seguramente cuando empecemos con elecciones en Castilla y León, pues un día que venga Feijóo aquí a Soria, pues igual nos encontramos con este tipo de... Ya lo dijo el otro día. ¿Ya lo dijo el otro día? Apostar por una inmigración culturalmente afín. Sí, bueno, pues viene a decir un poco lo mismo. Entonces, que esto era un lenguaje de grupos de extrema derecha y sobre todo de fuera, y ya lo tenemos en Feijóo, que es el líder de la oposición. Entonces, esta parte del miedo, y esto cala, porque cuando salió el kit de supervivencia, la gente estaba como loca buscando el kit de supervivencia. Es decir, hasta que no se había dicho, no que no se iba a pasar, pero ahora, gente como loca. No, esto es el especial informativo con el que abren, ahora un poco menos digo porque estamos con el tema de Palestina y con el tema de, durante el verano hemos estado con los bomberos. Putin amenaza a la OTAN con la guerra y todos los días habría noticia Putin. Que, o sea, a Putin le conocemos todos, si le preguntan al presidente de Portugal, no tenemos ni idea, pero a Putin le conocemos clarísimamente. Entonces, este es un poco el que recoge todo lo que hemos dicho, la parte de la Guerra Fría o no, que sigue siendo Rusia, la parte de tener como un relato, un enemigo común, que es el que te permite, pues, que vaya calando el mensaje. Bueno, pues nos centralizamos todo en Putin, pero no es que no es que solo sea Putin, ¿vale? Pero bueno, como ha sido el que más salía en los telediarios, lo hemos centralizado ahí. Pero que es crearnos esta sensación de miedo y invasión constante que pues, puede ocurrir en España en cualquier momento, claramente. Y aquí un poco, es decir, ¿para qué apostamos el Partido Comunista? El punto 1 es de diplomacia y de diálogo, que es apostar por la resolución pacífica de los conflictos. Si vendemos armas a Israel, obviamente no estamos apostando por la resolución pacífica del conflicto. Si seguimos vendiendo armas, eso lo que hace es que se va agregando el conflicto bélico, porque además está hecho de tal forma que nunca le vendes lo suficiente como para que una de las dos partes pueda ser superior a la otra, sino que lo mantienes ahí en una situación. Porque esto tampoco vamos a ser ingenuos. A Estados Unidos, el conflicto de Ucrania, pues si tú quisiese, pues lo podía terminar obviamente por el poder militar que tiene Estados Unidos, pero ahí llevamos 3 años en los que te doy un poco, te quito un poco, avanzas un poco, te quito, retrocedes, te doy. Y un poco por lo que hemos hablado de la presión de las sentencias de armamento. Luego, hay que apostar por el derecho internacional. Exigimos el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y bueno, reforzar el multilateralismo. Pero esto para todo, es decir, tenemos un conflicto que es el de Palestina, pero tenemos el conflicto del Sáhara Occidental, que es verdad que ahora está menos en medios, pero que se cumplen 50 años de la ocupación del Sáhara a manos de Marruecos, y hay una resolución de la ONU en la que dice que tiene que haber un referéndum de autodeterminación y que España no está cumpliendo, ¿no? Se ha pasado a la otra parte de, bueno, a la que decía Marruecos básicamente, que pueda tener una autonomía limitada, etc. Entonces, claro, perdemos fuerza política cuando sí lo cumplo, pero esto no. Se cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas que no son las mejores del mundo, pero cuando hablamos, por ejemplo, de Palestina, bueno, ya estamos dando por asumir los dos estados, Palestina e Israel, ya asumimos que hay una parte de Israel, que invadió por la zona en su momento, se lo va a quedar. Pero bueno, es lo que se aprobó. El tema del Sáhara y en otras muchas, es decir, que hay resoluciones de la ONU que no cumplimos. En el caso de Estados Unidos, pues se eleva a la enésima potencia, ¿no? Ahora con las aguas de Venezuela, en el que pues atacan, pasan unas imágenes del ordenador de a esta barca, pues la hemos tirado un misil y como están en aguas internacionales, pues no sé, amparado en qué tema de derecho internacional, pues los asesinamos. Y luego, estos dos puntos son importantes llevarlos a que todas las organizaciones supranacionales, es decir, la diplomacia y el diálogo internacional ha cambiado mucho respecto pues, a lo que sería la Guerra Fría, por simplificar, que eran dos bandos, ¿no? Los comunistas y los capitalistas. Y ya está. Ahora, por ejemplo, tenemos a los BRICS, y yo no voy a entrar en los BRICS porque no es una cosa que me guste especialmente, no estoy de acuerdo con muchas cosas de los BRICS, pero cuando tienes a China, claro, si hacemos sanciones a
Rusia, por ejemplo, para el país que sea, y hay una parte de la sociedad, pues, India y China, que representan igual el 20% o el 30% de la población, en el que no entran esas sanciones, pues de facto no sirven para nada. Bueno, y lo hemos visto con Rusia, que de facto llevamos, creo que es el 10º paquete de sanciones, yo ya perdí un poco la cuenta, y la economía claramente se resiente, porque al final sí que te merma un poco, y porque al final llevar tanto tiempo en guerra, la economía del país se resiente, pero que otros países que no han condenado, bueno, pues, y que no se han tenido en cuenta, pues siguen haciendo tratos comerciales. Y entonces el tema de la diplomacia y el derecho internacional tiene que ser un poco con todos los actores. Yo sí defiendo a los BRICS, que es una cosa que no me gusta especialmente, el tema de los BRICS. Hay que apostar por esta parte, el examen y control de armamentos. Hemos visto que muchos países se están echando atrás, ¿no? Se suele hablar más de racismo, etcétera y tal, que muchos países están saliendo. Tanto países que están en conflicto, que podría ser entendible que Ucrania diga, bueno, si el otro no está cumpliendo, pues yo tampoco me salgo de ese tratado, como otros países que no están en conflicto, que también han dicho, bueno, yo por si acaso ya también me salgo, porque aprovechando que esto está así, pues me salgo. Entonces, esto es importante, pero la única que nos ha salido ha sido Irán, que sí que había firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y es al que también se le ataca. Es decir, que el tema del derecho internacional, bueno, y aquí el Ministerio pues tampoco se lo criticando ni censurando esa parte. Otro punto es reducir progresivamente el gasto militar y reconvertir a la industria. Es decir, muchas veces nos dicen, y esto me acuerdo, y cuando empezó todo el tema del 15M, Podemos, etcétera, había una disyuntiva en Cádiz, ¿no? No había empleo, pero se podía construir fragatas militares. ¿Qué hacemos? Pues parecía que no había otra opción. Es decir, no, es que o construimos fragatas militares o es que no hay empleo. ¿Pero por qué? O sea, pero no se puede generar empleo porque esa fragata militar, que si a veces no se puede generar empleo de otra forma, no podemos entrar en que es que tengo que fabricar industria de guerra para tener trabajo. Pues habrá que reconvertirse, pero igual que se reconvierte, me refiero a todos los sectores. Es decir, pero como el que tenía un videoclub y ahora no ves una película porque ahora lo ves todo por plataformas digitales y se ha tenido que reconvertir. Pues aquí que tengamos que seguir subvencionando porque esa industria militar que no les salen las cuentas, pues no, habrá que reconvertirlas y que hagan otro tipo de trabajo. Y esta es muy importante, invertir en seguridad humana, porque este ejemplo es muy bueno para Estados Unidos. Miro aquí porque tenemos una estadounidense en la sala. Está destinando muchísimo más recursos Estados Unidos a la deportación de personas y al control de la valla que a solucionar los problemas de sanidad, educación o vivienda que tienen en los estados fronterizos. Entonces, buena parte de si mejoramos la seguridad humana, mucha parte de los conflictos que estamos hablando no se darían. Pero esta parte como que no, ¿por qué? Porque hemos dicho, la presión de la industria militar. Que aunque es importante en Estados Unidos, aquí también tenemos unas cuantas, también tenemos algunas, de cierta entidad, bien que sean españolas o bien porque son filiales de empresas extranjeras que tienen su filial en España. Y aquí es un poco el más importante. Los beneficios de los pueblos por encima de los intereses económicos. Es decir, la clase trabajadora nunca va a ganar nada en una guerra. Es decir, si te mandan al frente, o sea, tú no vas a ganar nada. Lo que va a pasar es que pierdas la vida. Pero la burguesía no va a ir a la guerra. O sea, me refiero, la guerra va por la clase trabajadora. Esto es así, entonces tenemos que poner por encima los intereses de los pueblos, que no es que sean sencillos de gestionar, es decir, claro que hay conflicto entre los distintos países, entre los distintos pueblos. Pero cuando llegamos a un punto de guerra, aquí los que ganan son otros, no somos la clase trabajadora. Entonces, eso es como muy importante. Y poco para ver que aunque no ha salido tanto en medios, esto sigue estando muy en media actualidad, he puesto unas cuantas noticias que han ido saliendo, pues en el 1 de octubre, es decir, un poco en agosto, septiembre, en octubre, tanto sobre el aumento del gasto militar, ¿y por qué ponía esto? Porque si te das cuenta decíamos, hay que llegar a... Vale, aquí lo tenemos. O sea, para que veamos que sigue habiendo noticias todos los días, aunque igual no abran las cabeceras, tanto sobre el servicio militar, y aquí hay unas cuantas, como sobre el aumento del gasto militar. Aquí habrá algunas a favor y otros en contra, es decir, unos dirán que sí que se va a llegar al 5% y otros que no vas a pasar del 2%, pero la noticia en sí me da un poco lo mismo. Es para que se vea que sí que sigue habiendo muchas noticias. Y porque además, lo que se dijo en 2018, que era no íbamos a llegar, pues en 2025 hemos llegado y lo hemos superado mucho. Entonces, en sí lo que diga la noticia no me preocupa tanto, sino que veamos que se sigue hablando de guerra, aumento del gasto militar. Estas son todas sobre la MIR.
mili sí o mili no, o sea, sobre el tema de Alemania, vuelve el servicio militar. Hay un poco de todo, desde Cadena SER, a Europa Press, a algunos medios de derecha, para que no se diga que se lo sacamos a algunos medios. Pero estas son un poco las que más me preocupaban a mí. Sobre el servicio militar. Bueno, aquí tenemos algunas que nos dicen: España volvió a ser el país de la OTAN con menos gasto en defensa en 2024 en relación a su Producto Interior Bruto. Bueno, es verdad que íbamos muy rezagados, también es verdad que nos hemos puesto las pilas y en cuestión de nada hemos hecho los deberes. Pero aquí teníamos una, por ejemplo, la ambición de Pedro Sánchez de duplicar el gasto en defensa en 5 años. Es decir, que tenemos para todos los gustos, nos podemos quedar con la que queramos. He puesto una a favor y otra en contra para que veamos un poco. No he metido tampoco aquí, metido súper de derechas, no he metido que diario porque se lo habrá inventado Inda, entonces tampoco he querido meter, pero sí que medios y un poco más de... Claro, pero cuanto más de derechas, más excepcionalista es. Sí. Entonces, aquí un poco las conclusiones es que nuestra lucha es por la paz. El aumento del gasto militar prioriza principalmente los intereses de la OTAN. Es que es para lo que sirve el aumento del gasto militar. Para comprar armamento y para la OTAN. Este es un punto muy importante. Luego, no nos hace más seguros, sino que nos arrastra una peligrosa espiral belicista. Y es que esto lo dices tú. Bueno, no que lo diga yo. ¿Cuál es el país del mundo con más armas por habitante? Estados Unidos, que tiene tasas de mortalidad en muchos sitios de asesinatos cercanas a países en guerra. Y es donde más armas se tiene. Es decir, que no es que no lo estemos inventando nosotros, sino que es que estos son datos. Bueno, pues en punto 3 existen alternativas reales basadas en la justicia social, en la diplomacia y el derecho internacional. Es decir, que cuando se hacen esfuerzos se puede. Pero es que muchas veces no hacemos el esfuerzo. Y digo el caso de Israel. Es que muchos países no han hecho el esfuerzo. O sea, es que muchos países han apoyado directamente el genocidio de Israel. La Unión Europea, ahora ya después de 2 años, que si damos unos pasos, que si decimos que igual el tratado que tenemos de trato preferente en lo económico con Israel, que igual, como ponía que había que respetar los derechos humanos, que puede ser que no se esté cumpliendo 2 años después del inicio del genocidio. Y eso es la Unión Europea, que estamos las posiciones más avanzadas, vamos a decir, en el mundo. Entonces, es que muchas veces no se quiere hacer esta parte, no se quiere. Porque... Las posiciones más avanzadas no, que hace mucho que Sudáfrica ya... Bueno, digo como poliimperialista. Bolivia, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. O sea, la Unión Europea es una zona comprada directamente por los nacionalistas. Sí, vamos. Y por eso dicen no al que no hay genocidio. Y la gente está calladita pues porque están todos comprados también. Aunque Y además eso- a nivel de poliimperialista, Claro. me refiero que en Estados Unidos Porque todavía eso peor. es una cosa que en otros sitios está muy asumida, que Israel es un estado genocida, pero desde el minuto 1. La Ursula, lo malo que tenemos en Europa, creo, que la Ursula von der Leyen, por ejemplo, es una tía súper facha y luego el Pedro Sánchez le cuelan también cada uno al PSOE que... Y fíjate que Ursula puede parecer fácil, pero que no es la parte más de derechas del PP europeo, me refiero, o sea, que En esto de... lo hay peor, ¿eh? En esto de Israel la apoya 100%, Sí, no, en este caso me refiero sin fisuras, me refiero, o sea, lo apoya sin fisuras. Pero lo más grave del tema de Israel no solo es que haya un genocidio, es que en 1948 Israel no está allí. Los israelitas llegan en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Se asientan porque quieren tener un Estado y se inventan Pues se asientan porque lo dice Estados Unidos. Claro, se asientan porque quieren el tema del sionismo, ¿no? Quieren tener un Estado propio. Pero porque tienen el beneplácito de Estados A ver, Unidos, ¿y por qué del no Reino tienen? Unido. Porque dicen que son Pero hebreos. las grandes potencias de entonces de... Claro, pero todo de la- eso, de la todo eso ONU, que llega hasta de- ahora, se creó pero la los ONU. israelitas vienen de un holocausto. Vienen de ser perseguidos, de ser criminalizados, de estar en guetos, y han hecho exactamente Segunda lo Guerra mismo. Mundial, y O son sea, vecinos. han aprendido muy poco. Chicos, que sigo con esta, que me quedan espaldas. Empatía cero. No, claro, totalmente, o sea, me refiero... Es que hay una canción que la pusimos en un Reels de internet y nos la censuraron. Pecamos un poco de ingenuos. Que decía, están haciendo lo que vieron directamente con Israel. O sea, lo han aprendido bien. Lo que vieron, ahora es lo que están haciendo ellos. O sea, que se lo han aprendido al pie de la letra. Son supremacistas, Sí, sí. claro, igual que lo fueron los nazis. Luego, el punto 4 que tenemos aquí es la batalla cultural. Es decir, hay que imponer un mensaje de paz frente a la guerra. Y muchas veces es que nos cuesta a la gente de izquierdas hablar de paz. Es
Es decir, a la derecha no le cuesta nada hablar de guerra. Yo escucho a Pascal y cualquier día igual le veo con el fusil cogido, ¿eh? O sea, y en el caballo. Quiere crear los templarios otra vez. Claro, o sea, le puedo ver en el caballo con el fusil cogido. Pero a la gente de izquierda, joder, para condenar la parte de Israel, que ha sido, bueno, hoy o ayer ha sido cuando se va a votar el embargo de armas, ¿o no? Creo que se votaba ahora. Hoy lo han votado. Se ha costado bastante, sin entrar mucho en lo que viene en el evento, ¿vale? Que tampoco quiero. Pero que hay que poner el mensaje de la paz. O sea, la gente de izquierdas tenemos que conseguir poner este mensaje respecto a la guerra. Y un poco lo que decía, que las guerras las paga la clase trabajadora. Es decir, hay que poner aquí internacionalismo frente a capitalismo. Es decir, que cuando se están matando soldados de Ucrania contra soldados de Rusia, me refiero, aquí son intereses de dos potencias, en este caso, potencia imperialista, porque Rusia de comunista no tiene nada, que tal vez quieren diciendo, es que Putin, bueno, Putin no es comunista desde hace, no ha sido nunca. Y que la otra potencia al final decimos Ucrania, pero bueno, esto no deja de ser Estados Unidos o la Unión Europea que les da el respaldo, no solamente Ucrania, sino que es una lucha de dos poderes imperialistas. Entonces, para favorecer su capitalismo, en el caso de Rusia, un país capitalista, en el caso de Estados Unidos o de países de la OTAN, lo mismo. Entonces, internacionalismo frente a capitalismo. De que al final parece que muchísima gente de Ucrania como que tiene algo contra la gente de Rusia y tal, pero es que esto es un poco capitalismo en vez de internacionalismo para matar a, bueno, en este caso me refiero a Estados Unidos, le ha venido muy bien porque está generando un desgaste de Rusia sin estar implicado en el conflicto armado, me refiero con tropas, sino simplemente con dinero, pero bueno, que como luego la OTAN le va a comprar el material, pues ya está, lo comido por lo servido. Entonces, este punto es muy importante. Estos dos puntos, el 4 y el 5, son muy importantes. Esa batalla hay que darla. Y aquí había puesto un poco. ¿Cómo ves tú la situación? Punto 1. ¿Se impondrá de nuevo servicio militar obligatorio? ¿Y por qué decía esto? Porque aquí hubo mucho debate, ¿no? Entre el 5, que era el 3,5 más el 1,5, que dijo... Ya no sé si fue Pedro Sánchez o fue Margarita Robles que dijo... Lo del 5% no, esto es más lo que haya que tener. Es decir, nosotros tenemos los servicios que requiere la OTAN. ¿Y cómo se llega a ese 5% si llega al 5%? Pues si el coste de infantería, el coste de los soldados, que hemos visto que es el 40%, no se incrementa, ¿vale? Pero si no lo incremento, ¿cómo lo hago? Porque la OTAN sí que nos dijo que teníamos que incrementar el número de soldados en España. Claro. Entonces, desde si tengo más soldados, tengo que pagar más dinero. Y obviamente eso sí que me supone un incremento hasta el 3,5 o lo que corresponda. Pero si yo pongo el servicio militar obligatorio, eso no se computa. Es decir, no es gasto realmente en el PIB, que es un poco lo que hacen algunos países. Es decir, no estoy gastando porque es un servicio militar que no se paga como un soldado profesional, pero de cara a la OTAN sí que me cuenta para este 3,5%. Sí que me cuenta, porque yo puedo imputar que cada soldado tiene un coste medio de, me invento, 3.000 euros, ¿vale? Y si he incrementado 20.000 soldados con el tema del servicio militar, pues ya he incrementado ese coste en el 3,5% o el 1,5%, donde lo quieran meter, porque es verdad que no quedó claro dónde va cada cosa. Pero que esto es una cosa que está empezando a sonar de, bueno, no es coste real, es decir, no me va a salir en el PIB, no puedo decir que estoy pagando más en el PIB porque no pago a la gente que hace el servicio militar, bueno, se paga pero muy poco en estos países. Pero que realmente sí que es un gasto, tienes más tropas. Esto es claramente es Israel o no, que en Israel sí que el servicio militar es obligatorio, creo que son 24 meses, creo que de memoria estoy diciendo. Claro, no es un gasto del PIB porque apenas se les paga cuando están haciendo servicio militar, otra cosa ya que luego están en el frente. Pero sí lo podías imputar aquí, con lo cual, de facto, pues cuadra un poco el discurso con lo de no voy tanto al PIB, sino a cumplir con lo que me dice la OTAN. Y la OTAN me ha dicho que tengo que incrementar las tropas que tengo. ¿Qué quiere decir que se vaya a dar? No voy a decir yo que sí ni que no, pero eso es una reflexión que tiene. Luego, habrá un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Dijo Donald Trump que esto iba a durar 24 horas. Pues no sé ya que lleva, 6 meses me parece en la Casa Blanca, con 20 idas y venidas. Te doy un poquito, ahora te quito, ahora te doy este misil, ahora no. A la última declaración era que Rusia, o sea, que Ucrania podía recuperar todo el territorio que había invadido Rusia, incluso ir más allá. Bueno, también es la que quería ser un poco de Donald Trump, según se debate cada día. Y aquí, si afectará el posible final de la invasión de Israel a Gaza en esa situación, porque es verdad que el ver de forma constante, porque al final ahora mismo la guerra de Ucrania está mucho menos presente en los grandes medios generalistas, es más el genocidio de Israel sobre Palestina. Si esto acaba,
puede que igual haya un poco de desescalada en el lenguaje bélico, igual no, igual volvemos a mirar otra vez y volvemos otra vez al conflicto de Ucrania, bueno, otros conflictos que hay candentes ahora mismo. Entonces eran un poco puntos que hemos visto un poquito pues para debatir o para dar opiniones, un poco para lo que quisieseis. Y bueno, ahora vamos con el debate. Aquí os decía más información, os he dejado aquí el código QR, pero como tiene aquí esto, no sé si se va a ver, pero lo tenéis en el canal de YouTube del Partido Comunista de Valladolid, que es 2 charlas que receta del pensamiento militarista contra las éticas guerreras, que viene un poco a hacer una reflexión cómo los medios de comunicación venden el de alístate al ejército en plan romántico, ¿o no? Creo que salía por ahí además la imagen de la guerrillera durante la Segunda República y tal. Ya, pues, habla sobre todo de esta parte. Y la otra que dimos, que es esta, cómo nos afecta el plan de rearme, a cargo de Pedro Ortega, que es del Centro de las, que es lo que decíamos antes, que bueno, también está aquí la charla grabada, y que bueno, indaga un poco más exactamente partidas, etcétera y tal, que hay en los presupuestos, que también es verdad que entrando a su propia página web, Centro de las, tenéis mucha información, y de hecho ya he sacado hoy la valoración que han hecho ellos de la ley que se ha aprobado de, bueno, pues la que acabamos de comentar sobre sanciones a Israel. Han sacado ya una valoración, pero no he dado tiempo a leerla, así que no sé exactamente qué pone. Y bueno, para terminar, pues no a la guerra, que es lo más probable que tenemos que decir a la gente de izquierdas cuando salimos a las calles principalmente, no a la guerra, y muchísimas gracias a todos y a todas por venir a la charla. Muchas gracias. Bueno, directamente preguntar a la gente que tiene esas 2 guerreros si va a mandar a sus hijos o a sus nietos. Es que eso no lo va a tocar nunca. Claro, o sea, es una cosa que a mí no me va a pasar. El sinvergüenza del Borrell, cuando salía haciendo esos llamamientos a la guerra contra Rusia, había que decirle, ¿vas a mandar a tus nietos? Bastardo. Es que es muy bonito decir vamos a la guerra, pero bueno, ¿quién va a ir? Claro. Es que en la guerra te matan. Y lo de la recluta obligatoria, bueno, a lo mejor se impone, pues porque si se crea ese ambiente que se está creando bélico, pues no viene mal para mantenerlo, pero no vale para nada, porque los reclutas en el frente, tal como está la cosa, duran 3 minutos. 3 minutos. En 3 minutos han muerto 5.000. Vamos. Sí, me refiero porque no tenemos un ejército preparado que vaya a conflicto bélico en España, porque llevamos sin ir a conflicto bélico muchísimo desde la época igual de los Balcanes o no, que fue más con avión y tal. No estamos en el conflicto bélico, estamos en misiones de mantenimiento de paz o no, sobre todo en África y en la parte de Oriente Próximo, pero no es un ejército preparado especialmente para ir a conflicto armado. O sea, no lo critico, eso me refiero que mucho mejor, porque no es lo que no es la posición que tiene que defender España. Pero bueno, es verdad que esta situación se podría dar, porque al final la OTAN te exige que tenga exmilitares, se tienen que ir a conflicto y tienen que ir. Entonces, que esto es verdad, o sea, que esto podría darse el caso. Si eso pasa, ni con la mili llegamos a los números que pide la OTAN, que no lo tengo lo mismo en la cabeza, pero creo que era un incremento de en torno al 20%, los militares que tenía que tener España además. Lo que pasa es que lo estoy diciendo de memoria, igual puede que no sea el dato correcto. Pues pero como salgan los jubilados por coger las pistolas para que... Hombre, en Ucrania se están movilizando a los mayores también, o sea, que no te creas tú que... Claro, es verdad que allí sí que es un conflicto directamente de guerra. Bueno, también, aquí un poco la reflexión está, esto que yo pongo aquí, hay que tener en cuenta que ahora gobierna el PSOE en coalición con Sumar y con otros partidos. Pero dentro de 2 años podría estar gobernando el PP con Vox. Cambia. Claro, es decir, que esto yo ahora no lo veo muy probable, sin ponerlo en servicio militar obligatorio, pero claro, el objetivo de la OTAN era a 2030, ¿no? Cuando hay que llegar al 5%, creo, por recordar. Es que si estabas montado en caballo con el rifle, es que igual si esto sí que no lo planteamos. Hombre, el servicio militar obligatorio en España lo quitó un partido de derechas. Lo quitó Aznar, efectivamente. Ojo, es que es otra cosa también sobre la que hay que reflexionar. Yo que soy partidario del ejército popular, pues me parece muy grave la privatización, porque Estados Unidos, cuando vio el desastre de Vietnam, cómo morían reclutas, ¿qué hicieron? Privatizar el ejército. Entonces ya se morían los pobres directamente y ya la población que vota no se queja. Eso es que lo hemos visto en Rusia, ¿no? Gente, me refiero, de bajos recursos o tal, bueno, incluso gente que estaba en prisión y tal, bueno, pues vete al frente y te pago algo más, y hemos visto en Rusia, sobre todo al inicio de la invasión. Ahora, igual seguirá pasando seguramente, pero bueno, como no está en tanta actualidad, es más difícil encontrar esa información, pero seguro que pasa.
Aznar privatizó el servicio militar para ahorrar costes, no lo hizo por otra... También hay que tener en cuenta que cuando Aznar, el movimiento sí, los insumisos, sí. era enorme. Sí. O sea, ahora mismo, no digo si se pusiese la mili, no digo que no hubiese ese movimiento, porque la verdad es que también la gente no se moviliza hasta que no le toca. Si ahora yo tengo 24, que no sé si cuela, por 24, ¿vale? Pues si tengo 24 y me dicen que mañana vas a la mili, digo, hostia, igual me manifiesto. Entonces, es verdad que no se puede decir, pero en su momento, el movimiento insumiso era muy potente. De hecho, todavía siguen quedando en algunos sitios las plataformas de movimientos de insumisión que se han servido un poco en algunas provincias para recuperar un poco plataforma antiguerra, anti-OTAN, como lo queramos llamar. Pero claro, era muy potente. Ahora mismo, eso no lo tenemos. Que no digo que no se dé, pero ahora mismo si hay una electoral y sale Vox y PP, quieren poner esto, yo no sé qué fuerza tendríamos la sociedad organizada, que estamos en contra de esto, para plantar cara al gobierno. En el caso de Aznar, era muy importante y lo acaba quitando la mili, efectivamente. De hecho, a mí fue la primera generación que no me tocó hacer la mili por esto. De todas las maneras... Espera, Catalina, que está por detrás. No, que yo solo quería hacer una puntualización. Yo pienso que Aznar quitó el servicio militar porque el servicio militar lo tenía que quitar la derecha, al igual que las privatizaciones de las empresas públicas del PSOE, que decía que eran de izquierdas, porque sí, los partidos de derechas no se lo habían permitido hacer. Yo creo que fue por eso. Yo me libré de hacer el servicio militar porque empecé nuestra carrera después de acabar la mía, y por mi madre, porque yo quería ser insumiso, yo lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que mi madre decía que dónde iba a meterme, que iba a ser todo problema, que pues hice otra carrera. Y me libré por eso. Pero vamos, yo soy un fiel defensor del pacifismo porque es la única manera de entender la libertad de los pueblos. Los pueblos solo son libres cuando están en paz. Porque además lo has dicho clarísimamente, la guerra no la ganan los pueblos, la ganan los poderes, y los poderes no pertenecen al pueblo, y menos ahora, que están en manos de cuatro. Y con respecto a lo que has dicho del incremento del gasto militar, a mí me preocupa que no se haga a través del servicio militar, sino que se haga a través de la adquisición de armas. Más que nada porque las armas son muy bonitas, muy caras y muy tecnológicas durante una parte del tiempo que están vigentes, porque un tanque de 1940 no va a valer nada, ¿no? Lo entendemos. Entonces los misiles o las chorradas que podamos llegar a comprar, me temo que dentro de 10 años estén ridículamente obsoletas. Y con la mentalidad que tiene la humanidad absurda, porque yo no lo puedo de otra manera, la única manera que tienen de darle cierto valor a esas armas que han comprado sea usándolas. Entonces, todo el incremento de gasto militar, a lo único a lo que conlleva es que vamos a tener una cantidad de material militar ahí almacenado que va a caducar y que a algún lumbreras se le puede ocurrir que a esto hay que darle salida. Entonces, claro, si ya estamos en un mundo actual que a muchos nos resulta repelente por la cantidad de guerras que hay y de conflictos, no cuento lo que puede pasar si todos los países nos dedicamos a gastar el dinero que se tiene que dedicar a que la sociedad progrese a comprar armas. Ya directamente para mí sería el final. Pero bueno, Catalina, también querías decir algo y sí, pero de todas las maneras para mí creo que son cuestiones que son simples. Es decir, yo le pregunto a los Estados Unidos que qué pensaría si le ponen una base Putin en Chihuahua, México. ¿Qué pensarían los Estados Unidos? ¿Les dejaría poner la base? ¿Intentaría que...? Pues eso le está pasando a Rusia con la OTAN en Ucrania. Es que no tiene mucho sentido. ¿Por qué no quitan ya el embargo de Cuba a los americanos? Porque sigue siendo comunista Cuba. Hay un poder en el mundo, hay una historia y luego el mundo está gobernado no por comunistas y capitalistas. Trump no es capitalista, es gilipollas, o sea, es un tonto, es un tipo que se levanta y puede decir cualquier barbaridad mañana. Milei, Putin, basta historia. La Europa que nos hemos inventado, ¿qué es Europa? Son defensores del capitalismo, del neoliberalismo. Es el neoliberalismo, pero es un neoliberalismo, joder, que a la gente vota. A Francia han votado 77 millones de personas. 77 millones. Es que, joder, entonces, claro, llegamos a estas cosas... de ellos se han arrepentido después de haber perdido el voto. Bueno, yo lo quiero ver aquí, cuando volvamos a votar, a ver si la gente se arrepiente de haber votado a Rusia. Yo no...
no puedo llegar a entender que en el 2025, cuando yo era joven, no pensaba que iba a haber otra guerra en Europa. Y saltó la guerra de los Balcanes. Y me pareció una locura. Pero Israel, desde los años 50, está matando palestinos. Todos los días. Claro, llega un día que aparece Hamas, porque claro, al final, si yo voy ya al colegio, entro y me pegan un tortazo, y al día siguiente entro y me dan 2, y al día siguiente entro y me dan 4, pues un día voy con navaja. Que al final es lo que se encuentra. O sea, jamás no surge porque son muy nacionalistas y quieren tener. Surge en un concepto de defensa, ultranza. La defensa del derecho del pueblo, no es otra cosa. Como surge el pueblo polisario, como surge otra historia. Es decir, bueno, el polisario está en permanente movimiento armado. ¿Por qué? Pues porque se teme que en cualquier momento les jodan los marroquíes. Y eso es lo que no se puede estar, en ese continuo vaivén. Hay una cosa que Zapatero, que es socialista y que han hecho muchas cosas raras, a mí me parece que lo hizo bien, que fue la UME. La UME fue encontrar contenido a los militares. ¿Qué contenido? Joder, que sirvan para algo. No solo para matarse o para ir a una guerra, que no ha habido ninguna, desde que nos hundieron el barco aquel en Puerto Rico, en Cuba, no hemos estado en ninguna otra guerra. En Perejil, joder, y la ganamos enseguida. Es que no tiene sentido. Entonces, el estar buscando continuo, y sobre todo el miedo. Este miedo continuo a la vida, que tal, a que va a haber una guerra, que tal, y que tal. Claro, yo tengo 72 años. Yo, para lo que me queda en el convento, como tú comprenderás, que lo bombardeen mañana. Así es que es una bobada. Me van a ahorrar sufrimiento y gasto de pensión. Que respondo un poco a lo que has comentado. Al final, cuando hablamos de la parte de Rusia, que sí que hay un conflicto claramente entre Rusia y la OTAN, pero también Rusia es un polo imperialista y no es muy raro escuchar a Putin hablar de la gran Rusia de los zares. Claro. Que esa parte... Por eso quiere Crimea. Entonces, que esa parte también es una parte, por decir, la OTAN, había unos acuerdos que no se iba por ese flanco a seguir sumando países a la OTAN y esa parte no se cumplió, pero también eso es una excusa que tiene Rusia para crear esta Rusia imperialista, porque es lo que digo, Rusia es un país imperialista igual que Estados Unidos, con menor capacidad, pero el pensamiento de Rusia y Estados Unidos son dos polos claramente imperialistas, es decir, aunque en su momento fuese la Unión Soviética, eso no queda nada. Sobre lo que comentabas un poco, que comentabais, claro, antes poníamos en una de las diapositivas que el gasto en defensa irá. El empleo que se genera en defensa depende muchísimo de la inversión pública. Claro, si compramos bombas y no las usamos, bajaría la inversión en compra de armamento, principalmente, ¿vale? Pero es que estamos obligados a tener un 2% y, incrementar hasta 3,5%. Con lo cual, la bomba la vamos a seguir comprando, efectivamente. ¿Qué hagamos con ellas? Hombre, pues, viendo las dinámicas en las que estamos, pues la idea es gastarlas o no. Esa es un poco la situación en la que nos encontramos, es decir, es un poco lo que te obliga a tener un 3,5, por ejemplo, tienes que invertir muchísimo y es que, claro, no, o sea, eso no lo puedes tener almacenado constantemente, eso es para que lo gastes, claro, si no lo gastas tú, se lo das a terceros, que parece que queda un poquito más bonito cuando yo en vez de lanzar los misiles se les vendo a una dictadura como Arabia Saudí y ya que los usen ellos. Pues mira, eso igual es un poco lo que toca. Y luego, otros conflictos que decías, como el Frente Polisario y tal, la parte de Israel, que efectivamente llega matando a gente palestina, pero no en Palestina, en Libia, etcétera, en toda la parte del Oriente Próximo. Sí, pero esto lo hace, un poco lo he dicho, por el derecho internacional. Esto lo lleva haciendo Israel de forma sostenida muchísimo tiempo, pero vamos a decir que en los 10 últimos años es otro nivel de la cantidad de gente que asesina a Israel en Palestina. O sea, no son 10 puntuales de uno al mes siguiente otro, sino que es una... Bueno, pues muy mantenido en el tiempo, aparte de toda la parte de Cisjordania con los asentamientos ilegales, que está reconocido por la ONU que es ilegal, y no pasa nada, pero eso es lo que el derecho internacional, que antes decía que hay que cumplirlo, es decir, no pasa nada, porque en este caso la apoya Estados Unidos, pero bueno, que Israel hasta hace 3 meses que ya ha llegado a una situación insostenible, muchísimos países no decían nada o apoyaban la anexión de tierra de Israel sobre Palestina. O sea, me refiero, porque muchos países que lo están apoyando ahora, es decir, hace 5 años cuando Israel se seguía anexionando de forma ilegal territorios de Palestina por la vía de los hechos, no decían nada porque no estaba en la opinión pública. Muchos gobiernos ahora lo hacen no porque tengan una convención política de ello, sino porque es que había
digo en Valladolid había 10.000 personas en la calle el otro día en la manifestación, el sábado. Y bueno, y en Madrid lo que hubiese, aquí lo que hubiese. Es por presión popular muchas veces, no porque tengan una convención política. Decíamos el conflicto de Sáhara. Aquí han puesto en una balanza la pesca de Marruecos o la vida de la gente del Sáhara. Han dicho, pues la pesca de Marruecos. Que luego lo tiró atrás la Unión Europea, que ahora otra vez está buscando. Es decir, que es un poco lo que decía, se pone por encima los intereses capitalistas de poder pescar más barato. Es que en el Polisario hay un conflicto que lleva ya 50 años, ¿no? Que el día 18, concretamente, hay en muchos sitios. Hay concentraciones, etcétera, por el 50 aniversario, y está muy olvidado porque ahora mismo no está saliendo de otros conflictos. Pero que es un poco, es decir, si eso se podía solucionar, sí, pero no porque hay un interés económico que es de yo hablo con Marruecos, pesco barato, pues me da lo mismo el Polisario. Es simplificar un poco, es más complejo, ¿vale? Pero es un poco eso. Entonces, si no ponemos por encima los intereses de las personas a los intereses capitalistas, no avanzamos. Y siempre tenemos que pensar que la OTAN es un polo imperialista, pero Rusia es otro polo imperialista y China se está convirtiendo un poco en, sí, pero en lo mismo. Rusia tiene sus fronteras en Rusia y la OTAN tiene las fronteras bueno, tiene sus fronteras en Rusia, con Crimea, tal. Bien, sí, pero sí, con Crimea y ha entrado en Ucrania, pero... Bueno, y con la otra parte que tiene, me refiero, en el otro flanco. O sea, creo que siempre nos enfocamos más en el flanco que nos toca con la Unión Europea, pero bueno, por el otro lado tiene lo suyo que no voy a entrar, porque para eso tenemos a Néstor, que está en la flotilla de la libertad, que es especialista en política internacional y lo hace mucho mejor que yo, pero que saque es un conflicto. El tema de la flotilla de la libertad, que ha sido pirateada por el gobierno israelita, movido desde las aguas internacionales a Israel, maltratados, llevados a cárceles y tal y cual, hace 4 días Estados Unidos ha bombardeado a los piratas no sé cuántos de Yemen porque asaltaban barcos. Quiere decir que la moral de la gente neoliberal es siempre la que le viene bien a él. Porque ahora mismo Donald Trump está bombardeando lanchas en Venezuela y a nadie le parece mal, porque como son drogadictos... Eso es fake, las lanchas de Venezuela es fake. ¿Es? Fake, que no es verdad. Ah, que es fake. Sí. Bueno, ahora sí, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna reflexión sobre lo que hemos hablado. Yo quería preguntarte, los datos que has dado de que iba subiendo el gasto en armamento, que son desde 2020, anterior a eso también iban en ascenso o como... A ver, siempre te va a ir un poco lo tenía aquí. Siempre te va a ir un poco en ascenso, porque al final me refiero todos los presupuestos se van actualizando con el IPC. ¿Es más importante a partir de 2020 o antes ya? Sobre todo, sacamos a partir de 2020 porque es cuando estamos hablando de pandemia, ¿no? Y sigue subiendo el gasto militar. O sea, incluso en pandemia, siempre ha ido subiendo, o sea, siempre ha ido subiendo, ¿eh? Sí. Porque la noticia que se sacaba que se quería duplicar el gasto militar en 5 años no era reciente, esa era anterior. Entonces, siempre ha ido creciendo, pero mucho menos. Mucho menos. Es decir, sí que pareciera algo bastante planificado, pero yo no sé, a un nivel grande, o sea, no solamente del Estado español, porque es que el lenguaje bélico ya empezó con el tema de la COVID, ¿no? Del COVID. Sí. Empezó el lenguaje bélico, empezaron a estar los militares ahí en primera línea con un asunto que realmente no era de guerra. Y, o sea, es que da la sensación de que está planificadísimo, o sea, que realmente tenían una intención de entrar en ese juego ya y preparando todo ya desde eso mismo, que no era ni siquiera una guerra en sí mismo, un conflicto armado. Está planificado porque en los acuerdos que se firmaron de la OTAN era lo del 2%, y esos acuerdos no son nuevos, son de hace muchísimo tiempo. De hecho, esto lo firma Rajoy, el acuerdo del 2% de la OTAN es cuando está gobernando Mariano Rajoy. Entonces, España sale el 1,1 aproximadamente, 1,3, depende de lo que queramos medir que metamos, pero esto lo aprueba Rajoy. Entonces, estaba claro que en un periodo de 7, 8 años había que duplicarlo. Entonces, ¿estaba programado? Sí, porque España se comprometió a una cosa con la OTAN que se decía que no se iba a cumplir, pero luego cuando llegó, este año hemos apretado y hemos dicho, pues mira, que hemos cumplido. Entonces, sí que estaba planificado. Incluso estando en la época de pandemia, que parece que puede haber una tregua, pues no, sí siguió aumentando. Entonces, ¿está planificado? Sí, es que nos comprometimos a una prueba por estar en la OTAN, que al final se nos obliga a cumplir, que es normal. Si estás en un club que dice esto y estás dentro del club, pues te das que cumplir. Entonces, sí, claro, no es que parezca, es que estaba totalmente planificado. La diferencia, que antes no se hablaba, y ahora sí, pero que he visto las declaraciones que sacó antes de Pedro Sánchez de vamos a duplicar el gasto militar en 5 años.
Lo que, no sé, ahora mismo no recuerdo cómo son estas declaraciones, pero que seguramente las hizo y pasaron sin pena ni gloria, porque por ese día jugó el Madrid contra Barcelona y ya está, y pasó sin pena ni gloria, pero sí, está planificado. A mí me da la sensación de que cuando gobierna la izquierda quizás trata de bajar un poco, contener el gasto militar, pero claro, en cuanto entra la derecha, que suele ser porque la economía falla cuando gobierna la izquierda, la derecha va a saco el gasto militar. Entonces, claro, no hay una verdadera contención, porque se desequilibra. Cuando entra la derecha, pues sube mucho el gasto militar y están, como tú dices, deseando preparar guerras por todos lados, ¿no? Bueno, solamente para consumir más que eso, materiales militares, ¿no? es que cuando tú haces contratos de defensa, los haces a muchos años. Es decir, vamos a poner que vamos a comprar 15 aviones, ¿vale? Por ejemplo. No te entregan este año los 15 aviones, sino que tú sumas un contrato, igual te entregan cada año 3 aviones, te voy a poner. Entonces, tú luego puedes imputar el gasto como quieras. Lo malo es que los que has sacado esto de créditos extraordinarios lo pagues con esto. Entonces, aunque tú luego no quieras, es que es un compromiso que has adquirido, ¿no? Esto ha pasado con las balas que se han comprado de Israel, que no se debe contra el contrato. Pero ahora que se ha rechazado, es decir, tú el contrato lo pagas igual, porque ya lo tienes. Si luego no quieres las balas, pues mira, no las recojas. Pero son contratos que se firman a muchos años, porque claro, la industria militar es carísima. Entonces, aunque luego tú entres, si no empiezas desde el primer día ya reduciendo, si quieres reducir el último año, no te da tiempo porque ya tienes asumido todo lo que venía de antes. Porque son contratos generalmente a 5 a 10 años, porque bueno, se va entregando de esta manera. Entonces, tiene que ser que entras y empiezas a reducir. Si te das un poco el remolón, cuando quieres empezar a reducir, tú todavía estás en la parte que sube de la ola. Y de hecho, si ahora entras en otro partido y quieres bajarlo, claro, es que España ya ha subido gasto militar por 14.000 millones de euros. Bueno, públicamente. Ahora ha sacado contratos que te voy a pagar ahora esto y dentro de 2 años tanto, tanto y tanto, porque si te quiero comprar una fragata, pues que va a tardar en construirse una fragata, no sé, 3 años, no tengo ni idea de lo que tarda en construirse una fragata. Claro, es que lo fraccionas y son muy a largo plazo y además sueles comprar también el mantenimiento y el reemplazo. Es decir, yo te voy a comprar ahora 5 carros de combate, que es lo que decíamos, claro, que si son del 40 ya no me valen, entonces voy a comprarte 50 carros de combate para sustituir de forma progresiva a los que tenía antiguos. Y claro, te van dando, pues yo qué sé, los que vayas a sacar del mercado cada año, pues 5, 6 o 7 los que vayan siendo. Entonces, es muy complicado si realmente no cortas la compra de material militar. Y justamente es lo que no se ha hecho. Es todo lo contrario, que es aumentarlo. No lo he comentado, pero se dice que mucha de esta inversión que se va a hacer recae en España. Bueno, hay parte de inversión que recae en España porque sí tenemos empresa armamentística en España. Hay gente que dice que no, bueno, tenemos los astilleros, tenemos Indra, tenemos unas cuantas empresas armamentísticas. Pero también mucho de ese dinero va a esa empresa armamentística que luego lo compra terceros países, que nos está pasando con Israel o no, que es de, bueno, yo solo compro una empresa de España, que esa empresa de España luego tiene que comprar piezas a un tercero, y ese tercero pues es Israel, Estados Unidos, Inglaterra también, que tiene mucho potencial, Alemania, que con esto también. Entonces es un poco eso de decir que tú coges unos compromisos que luego incumplirlos cuando son contratos de miles y miles de millones de euros, pues no son sencillos. Y si no hay presión popular, el contrato que se rompió con Israel, creo que era compra de balas, estoy diciendo de memoria. 15 millones de balas. Sí. Se rompe por presión popular, no porque el gobierno diga lo voy a romper, se rompe porque eso salta a la prensa, hay presión popular y dice, vale, mira, de hecho, seguramente, yo no lo sé, especular, pero seguramente el contrato se lo haya pagado, a la empresa de... 40.000 personas a Madrid, también estamos por Palestina y contra el contrato militar. Entonces, es presión, o sea, no es porque el gobierno... Fue Miriam. Digo que es por presión, entonces si no presionamos, esto es muy difícil que vaya bajando, por eso hay que salir a las calles. Lo malo es que también con la presión a veces lo que hacen es que, bueno, hacen como que han hecho un cambio, pero realmente no han hecho, o sea, no... Hay que estar vigilantes. Engañan mucho también, eso también. Quería preguntarte, el gasto, ¿en qué se gasta más? O sea, hay una gente que... los de la guerra empieza aquí, que estuvieron haciendo charlas por todo el estado, estaban hablando de que, bueno, las armas, el material de armas que se tienen en España, pues que estaba bastante obsoleto, no era muy bueno, y que además la mayoría, según creo, era, pues yo qué sé, no era precisamente armas para usar con otros países, sino que era más bien, pues yo qué sé, más bien terrestre, tanques que podrían usarse en el país, pero no, o sea, este tipo de cosas. Entonces,
Una idea que yo tenía era que, no sé, por eso digo, en qué se gastan más, en qué tipo de armas, ¿no? De lo que es, como se llame, ¿no? Porque no sé si es material que realmente solamente se puede usar con el exterior o material que mucho de ello, no sé si gran parte se podría usar contra el propio pueblo español, quiero decir. No soy especialista, ¿sabes? No sé exactamente en qué gasta el ejército español. Sí que el 40% son en salarios de los militares, por decirlo así, y el otro 60% no sé exactamente en qué lo gasta. Sí que decirte que cuando estás en la OTAN, el equipamiento que tú compras es el equipamiento que usa la OTAN, con lo cual es compatible el armamento que tiene España para usarlo con el resto de países de la OTAN, o por lo menos lo que se ha comprado en los últimos años, que llevamos en la OTAN toda la vida, ¿no? Desde que nos metió Felipe González. Entonces, habrá parte que igual no es válido, pero cuando tú estás dentro de la OTAN, las armas que se compran, bien sean misiles, bien sean tanques, etcétera, son compatibles para que se puedan usar con el resto de países que forman parte de la OTAN. Pero no soy especialista en saber en qué se gasta el ejército español el dinero. En principio son unos submarinos muy buenos que no flotaban, eso me parece buena idea. Sí, eso pasó con Indra. Esa y con esta terminamos. ¿Cuánto hay de verdad en todo esto de los drones que están entrando el espacio aéreo de Polonia, de Rumanía, de los países cercanos a Rusia? Y porque nos están bombardeando los medios de comunicación con que Putin nos está intentando invadir o algo así, y parece ser que es como la justificación para incrementar el gasto militar, ¿no? ¿Cuánto hay de realidad en todo eso? ¿Y cuánto hay de realidad de amenaza, de verdadera amenaza? Porque yo no creo que a China no le interesa meterse, porque Putin por sí solo no se puede meter con la OTAN, por sí solo. Y tendría que tener apoyo incondicional de Rusia. Podría tener el apoyo incondicional del Kim Jong-un, me parece que se llama. Porque está bastante venado el tío. Se le va la pinta. Pero China no está interesada en ningún conflicto armado militar. Bueno. ¿Entiendes? Vamos, porque claro, si estuviese China interesada en un conflicto armado militar, entonces sí que se podría armar la tercera y vamos, y no acabar en la puñetera vida. Pero, Pues, ¿cuánto hay de realidad de toda esta basura de información que nos están bombardeando cada semana? al final, estas noticias que han salido, ¿no? Que han sido en 2 o 3 países de la Unión Europea, bueno, pues las noticias que han salido pues eran ciertas, porque salían, pues, bueno, la situación que había pasado y tal. Yo creo que es un poco en este tira y afloja que tenemos entre la OTAN y el plan con Rusia, bueno, pues este juego bélico que hace una escalada para que si el día de mañana hay una guerra, pues está justificado. Es decir, te ha entrado un dron en tu espacio aéreo, por error o no, supuestamente. Bueno, pues se han derribado. Es decir, que no pasaría de una anécdota, igual en un momento que no estuviésemos en la situación de conflicto ahora, pero eso sí que da pie a que si tú mañana tienes que hacer alguna operación militar, pues bueno, ya tengo la justificación porque entraron unos drones de Rusia a mi espacio aéreo, y también por la parte de Rusia yo creo que tantea un poco. O sea, yo creo que se va tanteando un poco y decir, bueno, a ver hasta qué paso puedo dar y a ver qué respuesta tengo. A priori diríamos que la capacidad de Rusia, si no está consiguiendo resolver la guerra en el Donbass, no parece que la mejor opción sería meterse en otro conflicto bélico si no está pudiendo resolver el que tenía. O sea, y de hecho ha tenido que quitar soldados de otros sitios y tal, en Siria, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó todo esto, no parece la mejor opción meterte en otro conflicto bélico. Yo creo que es un juego aquí de tira y afloja, en a ver hasta dónde me dejas tú y a ver qué reacción tengo, pero se va incrementando la tensión militar. Yo sospecho que es el tanteo que tú dices, claro. Entonces es un poco eso. Y mucho que habrá de falsa bandera. Bueno, el ataque de falsa bandera, seguro, pero claro, eso sí es muy difícil. ¿Sabes? No soy analista internacional, lo desconozco. Necesitaríamos una persona más puesta en estas cosas. Creo que con esto ya nos dicen que tenemos que terminar. ¿Qué? ¿Cuál? Tengo reunión. Ah, vale. Pues conéctate, esa. Vale, pues nada, ya nos damos por terminado porque yo creo que hemos resuelto todas las preguntas. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todas las personas por venir. No tenemos fecha todavía, pero haremos otra charla sobre sanidad, porque cuando hay manifestación o concentraciones habrá el día 4, creo, descentralizadas en las provincias, y en enero, a nivel regional, el día 8 de noviembre. Habrá concentraciones en las provincias
Aquí en Soria no lo sé Y el exactamente. 31 de enero. Y el 31 de enero habrá también en el Castellón, entonces vendremos más adelante a hablar también un poco del tema de sanidad, para ir un poco de variando. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todos por venir. Muchas gracias. Y a vosotros.